Toque arrebato en el Gobierno central para acabar con la confrontación constante entre los socios de la coalición. Lo que hemos visto en los últimos días ya era insostenible para ambos partidos, que hoy han usado un tono mucho más meloso para reconducir la situación. Siempre que llueve escampa, ha dicho Zapatero, pero la tormenta ha dejado fuertes inundaciones. Ayer PSOE y Podemos se acusaban de mentir y de esconderse información y hoy son todo halagos. Una reconciliación muy poco creíble. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal estaban? Buenas noches. 6 de julio y chupinazo de los Sanfermines. Hacía tiempo que no veíamos a tanta gente junta, tan pegada en un lugar público como hoy en Pamplona. Y observando desde la distancia esas imágenes, uno también se asusta un poco teniendo en cuenta cómo se están disparando los casos positivos de COVID. Hoy precisamente vamos a entrevistar al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, con el que hablaremos de esta séptima ola y también, y muy preocupante, la falta de médicos en la atención primaria. Estamos pendientes de la reunión entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para reavivar el pacto de rentas. Se está celebrando en estos momentos, aunque de momento hay pocos titulares porque siguen reunidos. Los que están intentando dejar de ser noticia son los socios del Gobierno de coalición. Después de semanas de encontronazos diarios y exceso de ruido, hoy todos son buenas caras, amabilidad y promesas de que van a seguir juntos hasta el último minuto. El mejor ejemplo de esa tregua ficticia lo han protagonizado esta mañana el presidente del Gobierno y la ministra de Derechos Sociales en un acto conjunto en Madrid. García Rebote, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Ha sido todo buenas palabras entre Pedro Sánchez e Ione Belarra. Se han querido escenificar que la tensión ha quedado atrás. Esta misma semana, el lunes, Belarra acusaba a sus socios de gobierno de haber perdido el rumbo y remarcaba que era necesario dejar claros los objetivos políticos de la coalición. Ayer, con la aprobación del crédito extraordinario para defensa, se echaba más leña al fuego. Yolanda Díaz mostraba su malestar y decía que se había enterado de la noticia por los medios de comunicación. El presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, además, tachaba al gobierno de Sánchez de deslealtad. Eso era ayer, porque hoy, con el nuevo amanecer, parece que todo ha cambiado. Han llegado las sonrisas y los agradecimientos. En primer lugar, quería agradecerle profundamente su presencia al presidente del Gobierno que nos acompaña hoy aquí, porque su impulso y su compromiso político en la lucha contra la pobreza infantil da una idea del compromiso tan importante que supone para este Gobierno. Así que muchísimas gracias, presidente, por acompañarnos. Quería hacerme eco de lo que había dicho la ministra Belarra en su intervención, porque realmente soy yo quien agradece el poder estar aquí presente. Bueno, se está hablando mucho en las últimas horas del futuro de la coalición del Gobierno central. Hoy la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mucho más calmada, sobre todo mucho más calmada que ayer. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues Yolanda Díaz también ha echado el freno, rebaja la tensión, asegura que entre el presidente del Gobierno y ella van a llegar al entendimiento en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto. Apuesta Díaz que aunque las posturas en defensa son prácticamente opuestas, llegarán a un punto de encuentro. Más que nunca, ahora en España, nuestra coalición progresista es más imprescindible. No hay alternativa a la coalición progresista en España y para dar un mensaje de tranquilidad a mi país, sé que desde el cuidado que profeso a una coalición que quiero, vamos el presidente y yo misma a buscar todas las fórmulas imaginativas para alcanzar un acuerdo no solo acerca del presupuesto de defensa, sino lo que a mí me interesa más, que es que las gentes en mi país no sufran. Bueno, en la otra parte socialista, el ministro Bolaños también quitaba importancia a tantos encontronazos. Sí, para Bolaños los últimos tira y afloja no tienen importancia. Insiste en que el gobierno de coalición tiene visiones diferentes, pero que al final en las cuestiones importantes llegan al consenso. Asegura que todo lo solucionan mediante el diálogo. Claro que a veces tenemos visiones diferentes y no pasa nada porque las solucionamos como solucionamos todo. Dialogando, sentándonos en la mesa, buscando soluciones y siempre nos ponemos de acuerdo. Y nos ponemos de acuerdo porque nuestro objetivo es trabajar para la mayoría social de este país, para seguir protegiendo a las clases medias y las clases trabajadoras.
Bueno, hoy al presidente de la COE, al señor Garamendi, le han preguntado en una entrevista radiofónica cómo vive él esos encontronazos, esas diferencias cuando se sienta a la misma mesa con ministros de Podemos y con ministros socialistas. ¿Qué ha contestado? Pues Garamendi ha dicho esto, lo vemos ya en la pantalla, las cosas son lo que parecen, ha señalado el presidente de la COE, que ha dejado claro que él quiere que el gobierno sea uno y que lo que parece una banalidad no lo es. Hay una expresión muy buena, dice una persona de mi familia, que siempre dice: Antonio, no te confundas, que las cosas son lo que parecen, ¿no? Pues eso es lo que hay. Entonces tenemos que tener, en cierta medida, intérpretes para saber qué es lo que dice el gobierno o qué es lo que dice la interpretación de alguien que está en su campaña o no campaña. De tal manera, pues que yo tengo que ser muy cauto a veces en las declaraciones o no declaraciones, porque tengo que diseccionar si esto viene por el gobierno o por uno de los partidos del gobierno. Bueno, es curioso el cuidado que tienen que tener a veces los interlocutores con el gobierno cuando dependen, bueno, de dos ministerios que además han estado muy enfrentados, como puede ser el de Economía y el de Trabajo. Le voy a preguntar a los tertulianos que me acompañan esta noche qué opinan de todo esto. Monse Serrador, buenas noches. Buenas noches. Pablo Lago, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y de buen color, Pablo, ¿eh? Sí, de cavar la huerta. Y Silvia González, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué os parece esto que decía el señor Garamendi? Pues yo creo que las cosas... Delicado, ¿no? Es muy delicado también para ellos. Las cosas son lo que parecían ayer y no lo que parecen hoy, ¿no? Eso se iba a preguntar, que ¿quién se cree en esta mesa, esta reconciliación entre Podemos y PSOE en un solo día? Bueno, nosotros tenemos que saberlo aquí en Castilla y León, porque esto mismo que ocurre en el Gobierno central ocurre en Castilla y León, ha ocurrido en un gobierno de coalición anterior y ha ocurrido con más intensidad, está ocurriendo en los albores de este gobierno. Yo lo que creo es que simplemente el PSOE, después de la hecatombe de Andalucía, le ha abierto la puerta a Podemos del gobierno con las decisiones, porque al final a Podemos le ha quedado la protesta, pero ha salido adelante todo lo que ha querido el Partido Socialista, que es quien lleva la manija del gobierno. Yo tengo la sensación de que le ha abierto la puerta y Podemos la ha cerrado por dentro. Se ha quedado dentro y ha cerrado la puerta, porque claro, fuera hace mucho frío. Eso que decía Zapatero de que nunca llovió que no escampara, es que no ha llovido nada. Además, fíjate Zapatero que sí me lo ha utilizado, en este año que no ha llovido ni gota. Pero yo la sensación que tengo es eso, que el PSOE ha llegado un momento en que tiene que hacer un cambio de rumbo, de política, alejarse de Podemos seguramente, porque lo piden sus varones regionales. Lo que ha hecho es abrir la puerta, pero Podemos no se ha atrevido porque además Podemos ha iniciado, parece que el camino de la extinción, por lo que hemos visto resultados en Andalucía, en Castilla y León, y claro, desde fuera del gobierno ese camino de la extinción se acelera mucho más. Ahí está el caso evidente de Ciudadanos. ¿Tú crees que de alguna forma que el Partido Socialista o Pedro Sánchez está, decían algunos dirigentes de Podemos, off the record, por supuesto, que le está humillando y ellos están claudicando? No tengo ninguna duda. He hecho que le ha abierto la puerta de salida del gobierno y Podemos la ha cerrado por dentro. Se ha quedado, yo creo que le ha entrado cierto vértigo, a decir, ¿qué vamos a hacer desde fuera? Con el nuevo proyecto que tenemos que afrontar políticamente y sin el carisma de estos partidos que son tan caudillistas, que le falta a Pablo Iglesias, que fue el germen, el creador y el impulsor y el que desarrolló Podemos. ¿Cómo le pasó a Albert Rivera en Ciudadanos, le pasó a Ciudadanos con Albert Rivera, o como le podría pasar a Vox, por ejemplo, sin la figura de Santiago Abascal? Pero yo creo que Podemos no es que esté más debilitado que nunca, es que además tiene una crisis interna que ya no solo por las encuestas ni por los resultados electorales en las últimas convocatorias, sino pues porque al final tiene una crisis interna que le está debilitando mucho. Está Yolanda Díaz y por otro lado está Ione Belarra y al final no hay un equilibrio y eso desde luego que les va a pasar factura. Y obviamente... Y sobre todo está la sombra alargada de Pablo Iglesias. Y por supuesto, la sombra muy alargada de Pablo Iglesias, pero yo creo que al final esta actitud que la estamos viendo en repetidas ocasiones, porque yo creo que es la enésima vez ya, yo creo que Pedro Sánchez no tiene ni un buen día ni cuando siquiera le acompañan los datos, como el otro día, por ejemplo, los datos del paro. La cumbre de la OTAN, ¿no? Eso fue una especie de paréntesis. Sí, yo creo que Yolanda Díaz estuvo esperando a que pasara un poco el efecto para no dañar, obviamente, la imagen que había dado España al mundo, pero bueno, tenía que hablar y tenía que expresarse porque era la postura que había mantenido y al final la decisión del gobierno en cuanto al gasto militar pues sabía que iba a abrir una herida más grande que vuelve a convocar esa reunión urgente de la Comisión de Seguimiento, que creo que es la sexta vez que se va a convocar en estos... Claro, hablaba Silvia de Yolanda Díaz. Presenta el viernes ese proyecto Sumar. No sé si toda esta situación le debilita.
Por cierto, un proyecto que presenta el viernes en el Matadero de Madrid y al que ha pedido a los miembros de Podemos que no asistan. Así lo ha dicho claramente Ione Belarra. Esto más que sumar es restar. Bueno, es marcar territorio, ¿no? Al final es de lo que se trata, de dejar muy claro dónde está y a dónde quiere llegar. Y un poquito por ahí también van, supongo, las declaraciones de estos días y ese separarse todo lo que pueda, en este caso, del PSOE. Pero yo tampoco creo que haya abierto del todo la puerta Pedro Sánchez, porque al final se necesitan Podemos y se necesita el PSOE. Y esta no es el primer enfrentamiento que han tenido, ni mucho menos. Ha habido enfrentamientos muy fuertes donde las posturas estaban completamente enfrentadas en temas como la OTAN, como el rey, como Putin y la guerra de Ucrania. Hay los enfrentamientos y las posturas han sido completamente contrarias entre unos y otros, y eso lo han superado porque los dos se necesitan y porque al final, pues por el interés te quiero, Andrés, y yo creo que también hay mucho de puesta en escena, de hay que tirar para adelante porque queremos seguir donde estamos, porque fuera hace mucho frío, como decía Pablo, entonces tenemos que seguir y todos sabemos lo que está pasando en Castilla. Yo cuando lo estaba oyendo me acordaba de lo que nosotros lo vivimos en este momento, eso de es que somos dos partidos diferentes y cada uno tenemos nuestra ideología, nuestra forma de pensar y nuestros criterios y no los vamos a cambiar, pues es lo mismo. ¿Pero creéis que se están haciendo daño mutuamente el Partido Socialista y Podemos en este gobierno, sobre todo electoralmente, ¿no? Lo decía antes Pablo, el resultado de las elecciones andaluzas fue un resultado malo para ambos partidos. Las encuestas siguen hablando de ese declive de Podemos y esa bajada de escaños en el Partido Socialista. ¿Esta convivencia...? Es evidente que desde la hecatombe de Andalucía ha sido una hecatombe. Andalucía sujeta a los gobiernos y es lo que pone los mimbres para gobernar este país fundamentalmente, porque claro, tiene casi 9 millones de habitantes y hay un montón de votos. Ha sido un granero durante décadas del Partido Socialista, donde ha sustentado además sus mayorías fundamentalmente el Partido Socialista, además de en otros territorios como Cataluña o País Vasco, donde tienes más tajada electoral que el Partido Popular, pero que ha habido un cambio y un giro es evidente, porque, insisto, tiene que significar algo, que después de 40 y pico años de democracia, que por primera vez se pierda la mayoría en un feudo tan importante para el Partido Socialista. Además se ha visto la actitud de Pedro Sánchez, que aparte de la OTAN se ha puesto a dar ruedas de prensa, no, es decir, entrevistas, a conceder entrevistas cada media hora había entrevistas de Pedro Sánchez, es decir, ha salido del cascarón en el que estaba metido. Que hay un cambio de estrategia y que tiene que haber ese cambio de estrategia. Acumula en el plazo de un año, no nos olvidemos, 3 batacazos importantes. Madrid, Castilla y León, que también ha sido un batacazo porque ha perdido la mayoría que ganó de forma histórica Tudanca, la ha perdido aquí a manos del PP, y la hecatombe de Andalucía. Es decir, entiendo que sí que tiene que haber un cambio de estrategia en el Partido Socialista. Y yo sí entiendo que le ha abierto la puerta. No sé si necesitan... Para lo que queda en el convento queda en el convento como mucho. Si ¿Cuánto queda en ese convento? ¿Cuánto queda en el convento? ¿Y quién, sobre todo quién y cuándo tiene que romper ese pacto? Pues José Luis, si aprobamos presupuesto o no aprobamos presupuesto y nos sirve de coartada para convocar elecciones haciendo coincidir con las municipales, por ejemplo, que es uno de los temores y de los vértigos que tienen, por ejemplo, los varones regionales y los alcaldes socialistas, que se haga coincidir. O sea, podemos imagínate, electoral. Según lo que estamos, es todo de lucubraciones periodísticas, ¿no? En mayo de 2023 puede haber elecciones autonómicas, elecciones municipales y elecciones generales. Bueno. Un poco mucho, ¿no? Día, un poco ¿no? mucho. Sí. Bueno, hemos visto un adelanto electoral aquí, hemos visto 2 coaliciones, hemos visto... Yo creo que al final van a tratar de agotar como puedan la legislatura. Yo creo que todo depende de cómo está la situación económica, que no tiene muy buena pinta. Claro. Ya, pero bueno, es que yo creo que al PSOE ahora mismo, en esta situación en la que estamos de plena crisis, con lo que estamos viviendo, las repercusiones de la guerra de Ucrania, la inflación, esos niveles tan desorbitados, yo creo que al Gobierno no le interesa ahora mismo un adelanto electoral, y viendo además cómo las encuestas le son tan poco favorables, bueno, porque es que han ido... Silvia, queda un año. ¿Quién iba a decir que el PP iba a estar como está? Ya, pero yo creo que creo que esta situación se va a ir agudizando. No quiero ser la política hoy es pura rapidez, celeridad y vértigo, y las cosas duran una semana. Lo haces, Silvia, en el contexto actual, ¿no? Viendo claro, yo creo que ahora mismo no le favorece para nada. Es cierto que la situación está erosionando a todos los gobiernos que les ha tocado gobernar en una situación tan complicada. Entonces yo creo que eso le va a pasar factura, les está pasando factura a otros líderes europeos, y yo creo que ahora mismo van a intentar aguantar como sea.
¿Y qué papel, Monse, creéis que va a jugar Alberto Núñez Feijóo en todo esto? Tiene pendiente ahora muchos pactos posibles, estamos hablando de defensa, estamos hablando de las medidas anticrisis. Él se erige como un partido, una oposición de Estado, un partido de Estado. Es fundamental también, todos los ojos están puestos en Alberto Núñez Feijóo, en qué va a hacer con esos pactos posibles con Pedro Sánchez. Pues hombre, va a ser un poco determinante su futuro, sobre todo, de cómo se comporte y cómo se comporte. Sí que es verdad que son muchos los pactos que están pendientes, pero yo creo que sobre todo cómo se comporte con la crisis económica en este momento. Si adopta una postura de Estado, de arrimar el hombro y de tirar todos para adelante, buscar acuerdos, o una postura de intentar sacar rédito a la situación que se está produciendo y culpar al contrario. Ahí va a ser fundamental cuál va a ser su posición y en qué medida se pueda ver en él a un gobernante. Eso puede ser clave. En esas dos alternativas que pone Monse, Pablo, ¿cuál crees que va a ser la que va a ejercer? No es un bisoño ni es un nuevo llegado a esto. Es una persona que acumula 4 mayorías absolutas, sabe lo que es batirse en las elecciones, sabe lo que es la política. Es un político que va por el carril y además el carril lo marca él y toma la iniciativa. Yo lo que creo que va a hacer, lo que está haciendo es tomar la iniciativa. No dejar al Partido Socialista que tome la iniciativa, sino hacer las propuestas, como la está haciendo la bajada de impuestos, como ha hecho desde el principio, es decir, tomar la iniciativa y lo que no va es a bailar en función de lo que haga Vox, por ejemplo. Eso también ha quedado muy claro y además le ha dado buen resultado. Le ha dado buen resultado en Andalucía. No nos olvidemos que el resultado de Andalucía es fruto de Andalucía, de Moreno, pero también del cambio en la dirección del Partido Popular. Y el fundamental cambio que hemos visto en el Partido Popular es que tiene claro a dónde va o a dónde quiere ir. Por esa oposición moderada también. Bueno, antes había unos tiktokers que hacían ocurrencias por la mañana y unos influencers y se movían. Hoy, insisto, Feijóo sabe lo que es gobernar y sabe lo que es gestionar. Son 16 años, creo que en la Xunta de Galicia, pero además de gestión anteriormente, en la Xunta acabó director general, director de Correos, es decir, no es alguien que llegue nuevo a todo esto. Y tiene claro, yo creo que lo que tiene clara la estrategia que tiene que seguir el Partido Popular, que es lo que le faltaba al Partido Popular. Por eso se le ha ido tanto voto a Ciudadanos o se le ha ido tanto voto a Vox al Partido Popular. La pregunta es, ¿vosotros creéis que hubiera sido el mismo resultado en Castilla y León sí, si la era hubiera sido la de Feijóo comparado con la de los tiktokers? Lo de Benzema y Modric, dices, ¿no? Claro, ahí está la frase de Mañueco con lo de Modric, ¿no? El pase de Modric. Pues probablemente no, desde luego. Para meterla. Bueno, es la parte que digo que es la parte que a lo mejor Mañueco le podía haber fallado. Dice, hay que ser Modric, pero también hay que ser Benzema. Silvia, ¿cómo ves la figura de Núñez Feijóo en estos Yo creo que también coincido con Pablo que al final el TikToker poco, pero tampoco Twitter ni Instagram. Nada. Has dicho TikToker que, vamos, ni tú ni yo hacemos TikToker. Espero, Pablo. Era un sarcasmo de lo que veíamos antes en el Partido Popular, que era una ocurrencia diaria. Uno de los primeros titulares que dio Feijóo, ¿no? Las vacas. Yo no había estado en las redes. Claro, pero yo creo que al final le avala una trayectoria. O sea, una experiencia, es un tipo muy moderado y sobre todo que yo creo que viene impulsado con la inercia de las elecciones andaluzas, que yo creo que eso ya le da ese impulso que necesita y ha sido su trampolín y yo creo que le va a venir muy bien, obviamente. Bueno, vamos a cambiar de asunto, si os parece. Como conocíamos ayer, el presidente de la Junta se reunirá con el diálogo social el próximo lunes para abordar los recortes anunciados a sindicatos y patronal. Hoy la Junta ha trasladado a UGT y a Comisiones Obreras que el vicepresidente Juan García Gallardo asistirá a ese encuentro como invitado. No es la primera vez que un miembro del Gobierno acude a este consejo, aunque no sea integrante del diálogo social. Ocurrió con Francisco Igea en la pasada legislatura, pero a los sindicatos no les ha gustado nada esta decisión. Luz. Eso es, se quejan de que no se les ha consultado si García Gallardo debería asistir a la reunión del Consejo del Diálogo Social. Ya han anunciado que ellos también llevarán a sus propios invitados. Piden a Mañueco que sea claro y que no juegue a la ambigüedad. Ya no les valen las palabras, ahora dicen que quieren hechos. ¿Por qué el vicepresidente y no otros consejeros que también participan en el diálogo social, como la Consejería de Familia, la Consejería de Hacienda? Van a convivir dos almas en esa reunión, digo dos almas en la parte del gobierno, unos que quieren destruirlo todos y otros, el presidente Mañueco, que habla de mantener el diálogo social. Creemos que es un mal precedente. Bueno, muy crítico ha sido también Luis Tudanca. Sí, dice Tudanca que se pone en los zapatos de los sindicatos y que entiende su enfado. Inconcebible, esa es la palabra con la que ha empezado el líder del PSOE su intervención. Afirma que Mañueco quiere dinamitar los consensos institucionales y llevar a Castilla y León al desastre.
¿A quién se le ocurre? El presidente del diálogo social, del Consejo del Diálogo Social, es el presidente de la comunidad autónoma. Punto. Meter al zorro a cuidar de las gallinas, meter al vicepresidente de extrema derecha que lo que quiere es cargarse el diálogo social y hacer desaparecer a los sindicatos, bueno, me parece que demuestra que el señor Fernández Mañueco no tiene ninguna intención de hacer rectificar las políticas. Bueno, todo lo contrario dice Carlos Fernández Garrido, que dice que la postura de la Junta en esta reunión es la de mano tendida para alcanzar precisamente esos acuerdos. Sí, eso es. Esa es la postura de la Junta, afirma el portavoz de la Administración regional, que creen en el diálogo social y en la utilidad de los agentes sociales y administración pública. Y de intentar llegar a acuerdos en el seno del Consejo del Diálogo Social y posteriormente en las reuniones del Diálogo Social. Creemos en el diálogo social, en la importancia de los acuerdos, en la utilidad de los empresarios, los sindicatos y la propia administración pública, y por tanto, desde ese punto de vista, la Junta de Castilla y León, que además ha superado unas elecciones en el ámbito autonómico muy recientemente, esa legitimidad es la que vamos también con mano tendida, con la voluntad de alcanzar acuerdos. Y seguimos con los sindicatos, porque hoy se han movilizado, han protestado a las puertas de todas las patronales de muchas capitales de España para esa subida de sueldos. Esto es una previa, digamos, para lo que va a ser una gran manifestación en otoño. Sí, han advertido que esta es la primera movilización, pero que vendrán más. Aviso directo a la patronal: se quejan de que los sueldos son bajos y que los precios siguen subiendo. Reclaman que se frene la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Bajo el lema salarios o conflicto, UGT y comisiones han salido a la calle, lo estamos viendo, en Zamora, Burgos o también Palencia. Dicen que Castilla y León tiene un centenar de convenios pendientes de negociación que afectan alrededor de 200.000 personas que siguen con los salarios congelados. Y hace unas horas se ha reunido el Gobierno con los agentes económicos y sociales para revivir ese pacto de rentas que sirva, digamos, para hacer frente al alza de precios. Creo que tienes una última hora, Ruth. Sí, vamos a empezar porque pasadas las 6 de la tarde veíamos llegar a la ministra de Hacienda junto al presidente de la COE, quien ha dicho que se ha enterado que iban a abordar el pacto de rentas por los medios de comunicación. Lo mismo les ha sucedido a los representantes de los sindicatos, que han afirmado que iban a ciegas. La reunión ha estado encabezada por Nadia Calviño. En la mesa 8 ministros que se han sentado con patronal y sindicatos. Y acabamos de saber que Nadia Calviño pide un acuerdo de moderación tanto de los beneficios empresariales como de los salarios durante 3 años. Dice Calviño que ve disposición entre sindicatos y patronal para alcanzar el pacto de rentas. Es decir, que cedan todos, tanto empresarios como sindicatos. Ruth, ¿qué decían horas antes de esta reunión, tanto los sindicatos como la patronal? Bueno, pues horas antes de que se celebrase esa reunión, las diferentes partes expresaban sus objetivos, que parecían estar bastante distanciados. El Gobierno quiere acercar posturas, los sindicatos hablan de medidas eficaces o de lucha, mientras que la patronal introduce un elemento más, una nueva inflación. Esperamos en la reunión que se puedan ir aproximando posturas sobre ese llamado pacto de renta, que evidentemente tendrá que contemplar, aunque es una negociación bilateral, todo lo que significan los acuerdos para las subidas salariales. Un pacto de rentas no es solo un acuerdo salarial, y un pacto de rentas desde luego no va a conllevar un acuerdo de caída, de devaluación de los salarios. Esto lo puede tener claro COE y lo debe tener claro también el Gobierno. Y desde luego es imposible un acuerdo, un pacto de rentas sin medidas fiscales ofensivas. No es verdad que las empresas no estén en una buena situación para poder afrontar aumentos de salarios, sino que están en una buena situación para poder aumentar los salarios. Y si no hay salarios, habrá lucha, habrá conflicto. En ningún caso hemos dicho que no haya subidas salariales. Lo que hemos dicho, hay que tener mucho cuidado con indexar a la inflación, esa subida, porque volveríamos a una, va a decirlo, inflación de segunda ronda, que se le llama. Me quise adelantar yo al señor Garamendi. Como contaba Ruth, están saliendo ya algunos teletipos, algunas noticias de última hora. Calviño plantea un pacto de rentas a 3 años para afrontar la crisis por la guerra, el alza de los precios. Otro, Calviño pide un acuerdo a 3 años de moderación de los beneficios empresariales y de los salarios. Pablo, ¿es el momento de subir los salarios con esta subida de los precios del IPC? No sé, pero me da la sensación de que el Gobierno, en esa desazón que tiene,
toma rumbos inciertos, ¿no? Porque parece que le deriva al diálogo social, porque eso es el diálogo social, a la patronal, a los agentes sociales, le deriva la responsabilidad que tiene que tomar el gobierno para frenar la inflación, como por ejemplo bajar los impuestos directos y los indirectos, por ejemplo de los carburantes, para frenar el riesgo de una estanflación, ¿no? Que la estanflación se convierta en una inflación constante porque suben los salarios, pero suben también los precios. Hay medidas que no ha tomado el gobierno y que tiene que tomar, y que además siempre le pasa lo mismo. Ya le pasó en la pandemia, se resiste y luego tiene que tomarlas, ¿no? Y ahora lo ha derivado a los agentes sociales. Y también es un poco curioso, ¿no?, escuchar a algún sindicato, especialmente a UGT, que le pide a la patronal o a las empresas que hagan lo que no hace el gobierno y lo que no le pide al gobierno. Hemos escuchado al líder de UGT en concreto, porque el de comisiones obreras ha pedido medidas fiscales activas e importantes, ¿no? La situación es muy compleja y todo el mundo augura a nivel internacional una situación muy compleja y una subida de precios. Hay que contener los precios, pero al mismo tiempo también hay que facilitar las rentas, el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Porque lo que no es normal es que... No sé si habéis oído el caso este de Parla, del señor este de las sandías, de cómo ha frenado el tema del auge de la sandía, que parece una broma, de cómo se ha puesto a comprar directamente a los agricultores sandías. Es un caso muy simpático, ¿no? Y cómo ha frenado esa subida de precios. Hoy las sandías, este hombre la está distribuyendo en los intermediarios, y la está distribuyendo. Porque vamos a ver, no hay ningún sentido, por ejemplo, la gasolina es una tomadura de pelo. Estamos pagando con nuestros impuestos un beneficio y nos han vuelto a subir la gasolina. Los gasolineros, que se quejaban tanto de que les iba tan mal la cosa, y les va de maravilla. Pero es que el crudo ha bajado un 10%, creo que ayer o antes de ayer, y yo no he visto que hayan bajado las gasolinas. Aquí, todo lo contrario, siguen subiendo las gasolinas. Es decir, hay un Ministerio de Consumo, por cierto, que solo está para generar alteraciones y meterse además con sus compatriotas, ¿no? Por ejemplo, ¿habéis oído hablar del Ministerio de Consumo en todo este proceso que hablamos de los precios? ¿Dónde está el Ministerio de Consumo? Ha desaparecido, porque una de sus funciones es vigilar precisamente que de la noche a la mañana el aceite de girasol, sin ningún motivo, haya subido un 80%, porque era el mismo aceite de girasol que estaba estocado en los almacenes, o que la gasolina, hoy de la gasolina que yo he hecho en la gasolinera, o que echamos cualquiera, es la misma que estaba ahí en el depósito de la gasolinera. ¿Me puede explicar por qué motivo, qué influencia internacional o el precio del crudo hay en que esa gasolina que estaba depositada en el depósito de la gasolinera mañana de repente valga 10 céntimos más? Pero es que hay un Ministerio de Consumo que sería muy importante precisamente en este momento, pero ha desaparecido el mapa, el Ministerio de Consumo. Desde luego yo creo que la subida de los precios muchos están atribuyéndolo a la guerra de Ucrania, y luego hay mucho listo que está aprovechándose para... Claro, porque hoy había como dos teorías. Había, decían los sindicatos, las empresas están salvando sus beneficios con el aumento de precios, como dicen pues los sindicatos. Y los empresarios dicen son los elevados costes de las materias primas, más la luz, más el combustible, los que elevan estos precios, ¿no? ¿Con qué teoría te quedas, Silvia? Yo creo que hay una parte, obviamente, que es estructural, que viene derivado pues, por un problema internacional que tenemos provocado por la crisis de Ucrania, y luego hay otros muchos listos, como insisto, que también están aprovechando para subir esos precios. Hoy, por ejemplo, nosotros entrevistábamos a un agricultor y decía, es que a mí me están cobrando la patata a 0,12. Y yo voy al supermercado y la veo a 2 euros, a 1,80, a 2 euros. Eso no viene derivado por la crisis de Ucrania, porque a este señor le han subido los fitosanitarios, le ha subido el combustible, el agua que utiliza para el riego, o sea, le ha subido todo, y eso es intolerable. O sea, hay una parte que sí que tiene ese origen del incremento de los precios. Hay una ley que es la ley de la cadena alimentaria, claro, ¿no? Que aprobada por el Ministerio de Agricultura no hace tanto tiempo, que tendría que estar trabajando en ello. Claro, ahí está ese instrumento, instrumentos hay, por lo tanto, si hay un Ministerio de Consumo, tenemos instrumentos, algo habrá que hacer. Quiero decir, lo que tampoco se puede hacer, como decía Pablo, es derivarlo todo al diálogo social, en este caso, empresas y sindicatos. ¿Los salarios tendrán que subir? Pues algo tendrán que subir, porque si no es inasumible una inflación del 10,2 que en este momento está. Claro que tendrán que subir. Negociemos cómo tienen que subir. ¿Meterle mano a las empresas? Bueno, pues habrá empresas que ganen dinero, pero recordemos que la mayoría de las empresas son pequeñas, que aquí todos son pymes, y que ahí también entran muchas veces en el mismo paquete los autónomos, que ya más no pueden dar de sí. Entonces vayamos a muchas más medidas que se pueden tomar, pero que para eso les pagamos, porque cuando te dicen, ¿y qué medidas? Bueno, pues hay 22 ministerios.
siéntense todos y decidan qué se puede hacer para que el consumidor, para que el ciudadano pues, pueda echar gasolina, pueda ir a comprar sin que el precio de cualquier producto suba de una semana a otra casi un 20 o un 30%, y en definitiva pueda vivir con un poquito de tranquilidad y no pensando en qué voy a hacer a partir de septiembre. Sobre todo porque es verdad que lo que decía antes Pablo, vienen meses muy complejos, lo están diciendo a partir de septiembre puede ser. Hoy decía la IREF y decía de Guindos que no se puede hablar de recesión económica, pero sí de un momento a partir de septiembre, sobre todo, muy complejo económicamente, ¿no? Bueno, recesión, hay países que ya están hablando de recesión. Aquí, como se sigue creando empleo, no, pero recesión va a haber. Vamos a ver el tamaño de la recesión, el tamaño de la inicial de recesión hasta dónde llega. Pero ya hemos hablado años al principio de decir que ellos eran un gobierno de izquierdas, que iban a durar porque iban a proteger sobre todo a las clases trabajadoras y menos favorecidas. La inflación es el impuesto de las clases bajas y de las clases medias especialmente. Es un impuesto que castiga especialmente a quien menos tiene. ¿Qué está haciendo el gobierno contra la inflación? Yo vuelvo a insistir, hay un Ministerio de Consumo y hay unos inspectores de consumo para evitar que se especule, porque es verdad que hay muchas empresas que están sufriendo también los precios de la inflación, pero hay determinados sectores que están especulando y se están haciendo multimillonarios con esta crisis, como suele pasar. Pero para eso hay mecanismos del Estado y hay una intervención, y además es un gobierno de izquierdas que supuestamente no tiene que tener temor a la intervención precisamente en la economía, porque además el PP, por ejemplo, Feijóo lo que le está pidiendo es que intervenga en la economía, que baje el impuesto de la renta para tener más renta disponible, para que no te está quitando, no te están regalando dinero, luego lo tendrás que arreglar cuando venga Hacienda, pero precisamente para sortear el momento se te puede aplicar una rebaja en tu IRPF directo para tener ese dinero que te permita contener la subida de precios. Porque claro, insisto, el gobierno es que no está haciendo nada. Lo de los 20 céntimos de la gasolina, hemos visto cómo ha acabado. Ni lo notamos. ¿Recordáis lo que valía la gasolina cuando se hizo los 20 céntimos y recordáis lo que vale ahora? Bueno, pues ya está. Pero claro, eso no se puede ahora derivar. Vamos a reunir a los agentes sociales y la patronal y que lo arreglen ellos con las rentas, porque esto arreglado con las rentas, que es congelar los salarios mientras siguen subiendo los precios. Yo espero que no se produzca eso que dicen algunos agoreros de que vamos a ver el 3 en las gasolineras, 3 euros el litro, que eso sería una barbaridad. Vamos a hablar de la reunión, antes de irnos a publicidad, del próximo lunes en el Consejo del Diálogo Social entre Mañueco y los sindicatos y los empresarios. Va a asistir también el vicepresidente. Recordaba yo al principio que IGEA también fue al Consejo del Diálogo Social y no era miembro nato. Monse, ¿está justificada la asistencia de García Gallardo, teniendo en cuenta que además ha sido él el que ha anunciado ese recorte posible para los agentes económicos y sociales? Yo entiendo que sí. Es que no entiendo por qué se puede vetar cuando es posible. Hombre, si dijésemos no es posible, pero como es posible, IGEA fue en unas cuantas ocasiones también, pues yo creo que debe ir. Estamos hablando, además, primero, estamos hablando de, el órgano se llama Consejo del Diálogo Social. Bueno, ¿es diálogo? Pues hablemos. Si el vicepresidente ha presentado un plan con el que no estamos de acuerdo, hablo desde el punto de vista de los sindicatos y de patronal, si ha presentado ese plan de recortes que no queremos, tenemos sospechas de que quiera hacer algo con el diálogo social, de que se lo quiera cargar o que quiera que tenga menos capacidad de actuación, vamos a hablarlo. Bueno, pues que vaya y se siente, si no hay más problema. Vamos, creo yo que no. ¿Por qué hay que vetar? Sin olvidarnos de que al fin y al cabo es el vicepresidente de la Junta, es que es el número 2 de este gobierno. El número 2 no puede estar en una reunión de estas características cuando además de él, porque no se nos olvide que es un gobierno de coalición donde se reparten las consejerías, su consejería, una de sus consejerías es precisamente la de Industria y Empleo, que esté, yo no veo que haya ningún problema, entre otras cosas porque ahí van a tener la capacidad de ponerlo todo sobre la mesa. Pero Monse, ¿no todos se demuestren lo que quieren y lo que no quieren, y que hablen y dialoguen. Que después de cómo se anunció ese recorte de los 20 millones, tanto para patronal como para sindicatos, no quizá retomar el diálogo social no hubiera sido más prudente para calmar los ánimos, para que el presidente, que es lo que le han pedido tanto sindicatos como patronal, que explique, que aclare, que se siente y que aclare en primera persona? Pero llega como invitado, no lo sé, a mí no sé si me parece que es el momento. En primera persona y que se digan todo lo que se tengan que decir. Es diálogo, no estamos hablando de diálogo. Sí, es diálogo, social, pero normalmente no es uno de los miembros natos del diálogo social. No digo que se tenga que reducir a esas personas que son habitualmente las que participan en
en el diálogo social. Pero bueno, yo creo que los sindicatos lo interpretan como una provocación. No sé, yo creo que quizá era mejor, de alguna manera, que las cosas se calmaran, que se explicara todo bien, que el presidente Mañueco hablara, pusiera las cosas sobre la mesa, que es lo que le han pedido ellos, y luego ya pues ir introduciéndolo, porque igual Gallardo lo que quiere es aclararlo y también de alguna manera... Yo, hasta donde yo sé, nosotros lo publicamos mañana, esa es su intención, precisamente, ir con ánimo de dialogar, de presentar y de hablar. Que sea la contraria. Pues ¿eso quiere? Yo creo que el PP se debería tomar muy en serio determinadas cosas, el ala del PP del Gobierno de la Junta de Castilla y León, sobre todo haciendo caso a Feijóo, porque dice que vienen nubarrones, es de los que dice que vienen nubarrones muy negros. Mientras Nadia Calviño dice que no, Feijóo hemos oído decir que vienen nubarrones negros, pues se ha liado a la parte europea, donde ve una situación económica muy dura para la gente, para los ciudadanos. Se lo debería tomar muy en serio porque, a ver, el diálogo social, más allá de twitters de brocha gorda, de que si la subvención y estas cosas, el diálogo social, lo primero que es que no es de un partido de gobierno ni dos partidos de gobierno, es patrimonio de los ciudadanos de Castilla y León, está en el estatuto, es un instrumento que nos hemos dado nosotros, que no ha debido ser tan malo cuando nos lo han copiado y nos lo han comprado en el resto del país. Pero es que el diálogo social, insisto, más allá de twitters de brocha gorda, de un vicepresidente, no es unas subvenciones a los sindicatos o a la patronal. El diálogo social es Renault. Y esto no lo digo yo, esto lo dice José Antonio de los Mozos, por ejemplo. Es el que lo ha dicho. ¿Por qué Renault está aquí en Castilla y León y no está en otro territorio? ¿Por qué Switch Mobility, que se ha sorteado en medio país la presencia de Switch Mobility, la empresa de autobús que se va a montar en Valladolid, ha venido aquí a Castilla y León? Pero insisto, de los Mozos lo pude explicar yo, en alguna entrevista que le hemos hecho lo ha explicado muy bien lo que es el diálogo social. Es la serenidad, es el consenso, es la serenidad de la patronal y la serenidad de los sindicatos de aquí. Es Gullón. Es decir, hay que ponerle nombre al diálogo social. El diálogo social no son unas siglas y no son dos sindicalistas alocados ni uno de la patronal que se pulen ahí un dineral, como parece ser, parece que dicen, en las subvenciones. No, el diálogo social es mucho más allá. El diálogo social es también unos planes de empleo que, por cierto, no se han puesto en marcha, que ya tenían que estar puestos en marcha y que dan empleo y trabajo a mucha gente en el mundo rural, en Castilla y León. Pablo, pues vamos a ver qué pasa el lunes en esa reunión, importante reunión. Esperemos que haya acuerdo y que, desde luego, vuelvan las aguas a su cauce. Nos vamos a ir a publicidad. Enseguida volvemos. Vamos a entrevistar al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. Tenemos muchas dudas y muchas cosas que preguntarle. Son las 10 y 12 de la noche. La falta de personal sanitario ya es un problema que se siente en el sistema de salud de muchas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León. Hay médicos que van a retrasar su jubilación, otros van a doblar turnos, y todo para evitar el colapso sanitario, precisamente porque falta relevo generacional y porque cada vez es más difícil tener a recién titulados en nuestra comunidad. La Consejería de Sanidad envió ayer una carta a la ministra Carolina Darias en la que le reclama 6 medidas de choque para mejorar la situación de déficit de especialistas en atención primaria y que se debata además este asunto en el Consejo Interterritorial de Salud. Está con nosotros el remitente de esta misiva, él es el consejero del ramo, Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo no sé si ha tenido ya respuesta de la ministra de Sanidad y qué puede hacer el Ministerio, teniendo en cuenta que las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas. Hemos tenido respuesta de la ministra y el Ministerio puede hacer muchas cosas, porque dentro de las medidas que hay que tomar, algunas de ellas van en función de la formación de médicos especialistas y de sanitarios especialistas, y esas competencias las tiene el Ministerio. Nosotros aquí prestamos la formación, pero sin embargo la convocatoria y para la prueba, para el examen, viene y es debida por el propio Ministerio, con lo cual nosotros ahí no podemos intervenir y tiene que ser el Ministerio el que mejore la situación de la convocatoria. ¿Le ha satisfecho esa misiva que le ha mandado la ministra? No, por una razón. En primer lugar, porque dice que había convocado una reunión. Previamente no la había convocado, la convocó después de que nosotros le mandamos la carta. La convocó para el día 26 y realmente, pues vuelve a ser una carta en la cual pues vuelve a hacer una política de intenciones, pero realmente medidas concretas para mejorar la falta de médicos, pues no la vemos. Vamos a ver si en la reunión que vamos a tener el día 26, por cierto, por videoconferencia y no presencial, lo cual dificulta mucho el debate dentro de lo que es la reunión, pues vamos a ver si por fin se toman medidas que sirvan para
mejorar la falta de especialistas sanitarios. Vamos a ir desglosando, consejero, cada uno de los factores que están precipitando esta falta de médicos, de personal sanitario. Una es la falta de una EVA única, es algo que también se está hablando mucho. Castilla y León lo abanderó este asunto. Está provocando que un altísimo porcentaje de estudiantes de medicina sea fuera de Castilla y León, porque aquí, claro, la prueba es más difícil. ¿Por qué es tan importante la EVA única en este sentido? Pues porque precisamente permitiría a los castellanos y leoneses, a los aspirantes a ser médicos de Castilla y León, hacer la carrera de medicina en Castilla y León. Le voy a dar un dato. El 60% de los residentes que han acabado el periodo formativo este año en Castilla y León, el 60% son de fuera de la comunidad. Es decir, que ellos se queden en Castilla y León es complicado, no tienen arraigo. Entonces, pero fidelizar que se queden aquí es porque quieren volver a su tierra. Porque generalmente la gente tiene arraigo en su tierra y estamos en un momento en el que además hay trabajo de todas las especialidades en todos los territorios de España. Es decir, no era como antes, que a lo mejor había unos territorios en los que no había trabajo y aquí sí lo había. Ahora hay trabajo para todos los especialistas en todos los territorios, con lo cual el tema del arraigo es un tema importante. Le voy a dar otro dato. En el primer curso de las facultades de medicina de Castilla y León, es decir, en Salamanca más que en Valladolid, prácticamente el 70% son alumnos de fuera de la comunidad, con lo cual los alumnos de Castilla y León no tienen ese acceso fácil. ¿Por qué? Porque realmente aquí son muy exigentes el bachillerato, la nota que hay que sacar es enormemente alta y entonces tienen más facilidades en otras comunidades autónomas para alcanzar estas notas tan altas que aquí es más difícil. De ahí que nosotros llevemos tiempo pidiendo una EVA única a nivel nacional, puesto que al final, al ser distrito universitario único y poder ir a cualquier lado, realmente se igualarían mucho las condiciones. Ustedes también piden quitar la nota de corte del MIR para que haya más posibilidad de que haya plazas. De hecho, en esa carta que usted mandaba ayer a la ministra, recordaba que este año han quedado plazas desiertas. ¿Qué podemos hacer para que los hospitales y los centros de salud de Castilla y León, digamos, sean más atractivos, sobre todo para los médicos especialistas? Han quedado 200 plazas desiertas de medicina familiar y comunitaria, no solamente en Castilla y León, en Castilla y León han quedado 40, pero en comunidades como Cataluña o Extremadura también han quedado plazas desiertas. No nos podemos permitir, en un momento en el cual no hay médicos de medicina especialistas, de medicina familiar y comunitaria, el que queden plazas desiertas. Y realmente el MIR no es una oposición, no es una oposición que tenga que tener una nota de corte a partir de la cual se apruebe la oposición y se obtenga plaza. Es simplemente un medio en el cual se ordena el orden de prelación según la nota que sacas, pero se han quedado 900 personas aspirantes con el examen aprobado sin poder acceder a coger plaza por la nota de corte. Le pedimos que quitara la nota de corte y le pedimos también que aumentaran el cupo de los extracomunitarios. Eso sí lo hicieron, pero quitar la nota de corte no lo hicieron y se lo hemos vuelto a pedir. No tiene sentido. ¿Qué hay que hacer en Castilla y León para hacer los hospitales más atractivos? Pues tenemos que mejorar algunas cosas, evidentemente. Realmente, bueno, tenemos ciertos problemas en ocasiones y se ha achacado a que no se podían hacer rotaciones fuera de la comunidad. Desde mi llegada a la consejería se han facilitado y se van a facilitar todas las rotaciones en aquellos servicios de referencia fuera de la comunidad. Tenemos que tener también una mejora en cuanto a los tutores, a la consideración de los tutores los tutores docentes, que son figuras fundamentales para que realmente el sistema MIR funcione y realmente sean atractivas las plazas para los residentes que vienen a formarse a Castilla y León. Hay también muchos problemas para contratar enfermeras, no hay bolsas de empleo. ¿Esto se puede solucionar pagando más a las enfermeras, como están haciendo en otras comunidades autónomas? ¿Esa es la solución? Pues es una de las soluciones. Hay varias soluciones. No todo es el salario. El salario es una parte importante a la hora de elegir dónde vas. También son importantes mejorar nuestras condiciones de trabajo, mejorar nuestros sistemas de contratación, el hacer unos contratos más atractivos y el darles un trabajo más organizado. Y en eso estamos. ¿Y se plantean aumentar el salario de las enfermeras en nuestra comunidad? Si es necesario, habrá que plantear. Es decir, tenemos que competir. El problema que tenemos en el sistema autonómico es que competimos unas comunidades con otras y entonces realmente tenemos que tener las condiciones equiparables para poder competir. Bueno, una solución parece que puede ser lo que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros para acabar con esa interinidad de 67.500 médicos. Ustedes han sido muy críticos con el Gobierno, dicen que es propaganda, que se apropian de un éxito. ¿No es una buena medida para estabilizar el empleo? Lo que se aprobó ayer no acaba con ninguna estabilización, o sea, no consigue ninguna estabilización. Ayer lo que se aprobó fue una reforma del Estatuto Marco, del Estatuto que rige al personal sanitario dentro del Sistema Nacional de Salud, para disminuir las posibilidades de contratación eventual.
pero realmente eso no estabiliza a nadie. ¿Por qué somos críticos? Porque evidentemente lo que, desde nuestra opinión, desde mi opinión concretamente, lo que ha hecho Sánchez es manipular la realidad. Es decir, ha dicho que el Gobierno iba a estabilizar a 68.000 sanitarios cuando realmente no estabiliza ninguno. Porque los estabilizamos las comunidades autónomas, que por cierto llevamos ya varios meses negociando, tanto en Mesa Sectorial de Sanidad como en Mesa General de Función Pública, plaza a plaza con los sindicatos. Y le voy a dar un dato. Sanidad va a estabilizar aproximadamente a 5.800 plazas, lo que va a suponer la generación de más de 200 procesos selectivos para poder estabilizar. ¿En qué plazo? Antes de fin de año tienen que estar convocado el proceso selectivo y el Gobierno ahí no estabiliza nada. Consejero, el presidente usted se ha marcado un objetivo muy concreto para la reducción de las listas de espera, sobre todo quirúrgicas, antes de final de año 21 días. Con esta falta de médicos... No, 21 días menos. 21 días menos, perdón, sí, 21 días menos. ¿Con esta falta de médicos va a ser posible llegar a ese compromiso? Vamos a intentarlo, y vamos a intentarlo, como dije en su momento, poniendo todos los resortes que tiene el sistema, tanto internos, es decir, funcionar el hospital por la tarde, como con concierto externo. Es decir, no podemos mantener esas listas de espera que tenemos porque realmente no son adecuadas para un funcionamiento normal de la sanidad. Y si el coronavirus nos respeta de un modo normal, yo creo que sí que vamos a llegar a ese compromiso. Ahora hablaremos del COVID. También los hospitales de la comunidad este verano cerrarán 380 camas. 77. 87, bueno, sí, vamos a redondear. Sí. Los sindicatos critican que esto no se debe a una menor demanda hospitalaria en los meses de verano, sino ahorro, sobre todo de personal y de recortes. ¿Qué tiene que decir? No, vamos a ver, ya estamos siempre con los recortes. La actividad cae en los hospitales por una razón muy simple, porque ahora mismo un tercio de la plantilla, al menos y no más, está de vacaciones. Es decir, y con un tercio menos de la plantilla no puedes hacer la misma actividad. Luego, evidentemente, no podemos tener recursos esperando a ser ocupados. Esto yo quiero dar seguridad a todos los usuarios en el sentido siguiente, es decir, si son necesarias esas camas, pues porque nos vaya peor en el COVID, se van a volver a abrir. No es un tema de recortes, es un tema de no desperdiciar recursos. Pero habrá facultativos suficientes. Habrá facultativos suficientes porque habrá que reordenar la asistencia. Es decir, volveremos a tener una situación en la cual los facultativos harán otras cosas que no hacían antes, y las enfermeras también. ¿En qué momento de la famosa reestructuración de la asistencia sanitaria en el medio rural, que tanto quebraderos de cabezas originó la pasada legislatura, aquello del plan Aliste, está en estos momentos Castilla y León? Bueno, pues en estos momentos, como usted bien ha dicho, estamos en un momento en el que hay falta de profesionales, de médicos de atención primaria. Y concretamente el verano es un punto crítico, pues porque aunque las plantillas, salvo en algunas excepciones, están cubiertas, las vacaciones no se cubren. Y eso nos obliga a reorganizar y reordenar la asistencia para poder dar asistencia a todos los ciudadanos de Castilla y León. Por lo tanto, nosotros tenemos una orden del año 1991 en la cual queremos cumplir siempre que no sea posible. Es decir, queremos seguir manteniendo la asistencia a los consultorios locales, claro, siempre que tengamos posibilidad. Si no, habrá que trasladar a esos pacientes los días en los que no es posible dar la asistencia en el consultorio local al centro de salud más cercano. No sé si tiene el dato de cuántos consultorios locales en el medio rural ahora mismo están cerrados o no se puede... No lo tengo, pero tenga en cuenta una cosa, los que tienen menos de 50 tarjetas funcionan a la demanda, es decir, funcionan pidiendo la cita para ir allí. Y esos son muchos en la comunidad, muchos. Vamos a hablar del COVID, que vuelve a preocupar a mucha gente. Consejero, los contagios se han vuelto a disparar en Castilla y León. 51 muertos, 10.000 contagios en solo una semana. Castilla y León fue una de las comunidades más restrictivas en las primeras olas. ¿Prevén alguna medida de cara al verano o todo van a ser recomendaciones? Todo van a ser recomendaciones por una razón. Jurídicamente hay un decreto que regula el uso de la mascarilla, por ejemplo, en el cual pues el Gobierno ha fijado en qué condiciones y en qué circunstancias se utiliza la mascarilla. Pero yo sí que quiero decir una cosa. Nosotros siempre desde mi llegada a la consejería, dije una cosa. O sea, yo abogaba por el uso responsable de las medidas. Y en un momento de alta transmisión del virus como es este, realmente todavía soy más partidario del uso responsable. El concepto de uso responsable es el que me gustaría explicarles. Es decir, vamos a ver, ¿qué entendemos por uso responsable? Bueno, pues realmente si yo tengo un familiar, convivo con un familiar vulnerable, con una persona que tiene una enfermedad grave, si voy a ir al supermercado, evidentemente debería de ponerme la mascarilla para evitar contagiarle y traerle a casa. Si voy a ver a mis padres, yo que soy una persona que realmente estoy en contacto con mucha gente, debería asistir a ver a mis padres con mascarilla. Es decir, creo que debemos de hacer un uso responsable de la mascarilla pensando
en nosotros mismos, por supuesto, pero también en los demás. Y hay la población de Castilla y León, hay mucha población vulnerable, mayor, con buena carga de cronicidad, y debemos de pensar de modo responsable en evitar la transmisión. Es cuestión de sentido común también muchas veces, ¿no? Sí, que dicen que es el menos común de los sentidos. Eso es. Pues precisamente hoy le hemos preguntado, hacemos una encuesta todos los días, planteamos una pregunta, la van a ver ahí ahora en la pantalla, y la pregunta de hoy realmente iba por ahí. Ante el repunte de casos COVID, ¿cree que hay que valorar volver otra vez a recuperar el uso de la mascarilla en interiores? Pues fíjese, consejero, en el resultado. El 82%, y ha sido una encuesta muy participada hoy, dice que no, que las mascarillas no tienen que volver a ponerse en interiores, y el 18% que sí. La gente no quiere. Bueno, y por eso no se obliga. Lo que se recomienda es un uso responsable, teniendo en cuenta cuáles son tus circunstancias personales y de la gente con la que convives. Decía hoy el portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Familia, acusaba al Ministerio de no exigir la mascarilla para tener a la gente contenta. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que se pueden hacer muchas apreciaciones. Realmente, no sé si la gente está contenta, pero la gente ha dicho que el 82% de la encuesta que ha realizado que no quieren tener la mascarilla. Y bueno, yo creo que llevamos mucho tiempo sometidos a muchas restricciones, que algunas se han mostrado positivas y otras no. Y yo creo que no creo que sea simplemente por tener a la gente contenta. Consejero, ¿por qué no se ha vuelto a convocar al comité de expertos? ¿Consideraban que la situación no es complicada? ¿A qué se debe? No consideramos que haya ninguna circunstancia añadida que nos obligue a convocarlo. Es decir, el virus cambió una transición entre la variante original y Omicron. Omicron y la vacunación han cambiado mucho las circunstancias del virus. Incluso hay algunas personas con experiencia y expertos que ya no hablan del COVID-19, sino del COVID-22, y realmente eso condiciona mucho cómo se comporta la pandemia, aunque evidentemente la pandemia está ahí. Y hay que ser prudente con ciertas cosas, como por ejemplo el uso responsable de la mascarilla, pero no hay una situación que nos obligue a convocar al comité de expertos. ¿Usted sí que es partidario de que haya una cuarta dosis después de verano? Pues sí, siempre y cuando la vacuna sea una vacuna que tenga las dos variantes. Realmente con una sola variante, ahora solo disponemos en el mercado de vacunas con variante original Wuhan, cepa Wuhan. Realmente está muy controvertido el inmunizar tantas veces, de modo tan seguido, con la misma vacuna, tenga un efecto beneficioso para el sistema inmunitario de la persona a la que se la pones. Evidentemente, cuando dispongamos de la segunda vacuna, desde luego a la población mayor, a la población vulnerable o la población del grupo 7, evidentemente, es decir, los que tienen enfermedades muy debilitantes, sí que es conveniente volverlas a poner. No está tan claro que a la población general haya que ponérsela todas. Bueno, en eso de las dos variantes está la ministra de Arias, eso decía por lo menos ayer en la rueda de prensa. Sí, bueno, me parece que está ya a punto la Agencia Europea del Medicamento en dar el visto bueno para poder comercializar la vacuna. Hay tres periodistas aquí que le siguen seguramente a diario a usted en las ruedas de prensa y en sus temas. Vamos a ver qué le preguntan. Silvia. Consejero, buenas noches. Buenas noches. Le quería preguntar, ¿está garantizada la asistencia sanitaria de calidad en muchas zonas rurales que llevan mucho tiempo denunciando la escasez de profesionales, o aquellos municipios donde antes tenía la visita de un médico y una enfermera prácticamente a diario, que han visto cómo esa presencia se ha ido reduciendo? Ahora incluso muchos tienen que desplazarse, teniendo en cuenta que llegan meses en los que su población se duplica, se triplica. ¿Podemos decirles que estén tranquilos, que van a tener esos profesionales y esa asistencia sanitaria de calidad? Si no es igual, si no van a tener la asistencia sanitaria de la misma manera que la tenían en los años en los que había sustituciones abundantes y suficientes para poder mantener, sí que nuestra obligación es mantener la asistencia sanitaria lo más próxima posible a la población, y sobre todo de calidad. Y por tanto tendremos, como le digo, que adoptar otras medidas siempre en consenso con los profesionales y con los representantes de los ayuntamientos para poder dar esa asistencia de modo adecuado a la población. Por lo tanto, sí que vamos. Claro, porque ahora se duplican los pueblos en verano, gente que viene de otras comunidades autónomas, que también hacen uso de la sanidad. Pero generalmente son gente sana, que viene a pasar las vacaciones. Bueno, ojalá sea así. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Como buen médico, usted tiene una virtud, seguro que tiene dos, pues no sé cómo escribe, que es que no hay Dios que les entienda cómo escriben, y muchas veces no hay Dios que les entienda cómo se explican, ¿no? Hablando del sistema sanitario, y seguramente los médicos y los facultativos los han entendido, pero los ciudadanos no. No sabemos si tenemos catarro o tenemos neumonía. En concreto, yo le quería preguntar qué es lo que se debe hacer, porque más allá de lo que le pedamos a Darías o al Gobierno, ¿qué estrategia se debe seguir? Y dentro de eso usted ha metido una variable que es lo de la EBAU, que es un auténtico cachondeo y es una broma, pero claro,
ustedes como gobierno tienen que intentar dejar de gobernar contra los ciudadanos de Castilla y León. Me refiero a que usted lo ha dicho, son los alumnos mejor preparados de este país, pero no pueden acceder a las plazas dentro de su propia comunidad porque compiten contra EBAUs de risa como la de, yo no tengo ningún problema en decirlo, como la de Murcia, como Extremadura, como Andalucía, porque ustedes no lo dicen, porque además ahí gobiernan ustedes, por ejemplo. Por eso digo que de todas formas también ustedes tendrán que hacer algo para, insisto, no gobernar contra los ciudadanos y contra los jóvenes de Castilla y León, porque es que es muy triste que el joven de Castilla y León no pueda quedarse aquí a estudiar medicina porque compite con una EBAU ridícula, por ejemplo, de Murcia, vuelvo a repetir, o de Extremadura, con un alumno que viene mucho menos preparado que los alumnos de aquí. Es un sufrimiento para muchas familias que incluso tienen que trasladarse y ven que no pueden acceder siendo los mejores preparados. Ustedes también tienen que cambiar un poco la estrategia, como gobierno, porque claro, tener los mejores preparados, las mejores notas PISA y luego que no sirva para nada para acceder a las mejores carreras y nos las quiten otros infinitamente menos preparados, es muy triste. Yo le quería preguntar, ¿por qué solución hay que tomar para lo de los médicos? Que no hay médicos, porque los médicos no se plantan como las patatas, no crecen. Es decir, ¿hace falta abrir una facultad de medicina? Usted propuso Burgos, León lleva esperando ese proyecto hace un montón de años, por ejemplo. Tiene una buena rama de ciencias sanitarias ahí. ¿Es necesario abrir una, o vamos a incomodar? Porque luego aquí también entra lo de los reinos de taifas de las universidades. ¿Vamos a incomodar a Salamanca y a Valladolid? ¿Y por eso no podemos abrir otra facultad? Le voy a dar un dato. Ahora mismo el número en el sistema MIR, en la bolsa MIR, hay 5.000 aspirantes que están sin poder ser contratados por la administración pública porque no han podido acceder a los estudios de especialista, a la formación sanitaria especializada. Se van a aumentar en Castilla y León, en las dos facultades, un 10% el número de alumnos para el año que viene. No obstante, el aumentar o se acompasa perfectamente el número de alumnos que se pueden egresar de una facultad con las plazas MIR que pueden ser disponibles, o realmente lo que haremos será crear una bolsa cada vez más grande de aspirantes al MIR que no pueden ser contratados por el sistema público. Yo creo que es la parte que le digo que es que nadie entiende. Hay está diciendo que no hay médicos, pero que hay una bolsa. Digo, claro, ciudadanos, ustedes lo entienden porque saben cómo es el mecanismo. Claro, para ser contratado por el sistema público tienes que tener el título de especialista. Según desde que estuvimos en la Unión Europea, desde el año 95, tienes que tener el título de especialista. O sea, no sé, la sanidad privada sí puede contratar médicos con el grado de medicina, pero el sistema público no. Entonces, eso hace que haya en este momento 5.000 aproximadamente licenciados grado de medicina que no han aprobado el MIR, que no han cogido plaza en el MIR y que por tanto no son utilizables por parte del sistema público. Si se aumenta de modo desacompasado el número de egresados en la Facultad de Medicina, lo que vamos a hacer es lo que ocurría cuando yo me presentaba al MIR, que había 30.000 aspirantes al MIR en un año. Y no podía, en aquel momento sí se podía trabajar sin título, pero ahora no se puede trabajar sin título. Por tanto, lo que hay que hacer es una buena planificación. Y se le ha pedido a la ministra en esa carta famosa que se le ha mandado, que utilice estrategias de planificación pensando no solo para el sistema público, sino también para algo que nunca se piensa y no se considera y que muchos especialistas se van al sistema privado directamente sin utilizar el sistema público. Se le ha dicho que es necesario fomentar mucho más el sistema de registros de especialistas sanitarios porque es una herramienta para saber exactamente en qué situación estamos. Ahora mismo no se sabe en España el número exacto de especialistas sanitarios que hay. Las comunidades engordamos ese registro, unas de un modo más activo y otras de un modo menos activo. Entonces, no hay una herramienta de planificación adecuada. Yo estaría de acuerdo en subir el número de alumnos en medicina si realmente se cubrieran y se sacaran, no quedara nadie en esa bolsa todos los años. Pero lo primero que tenemos que hacer es una convocatoria extraordinaria de MIR para precisamente absorber, aparte de esos 5.000, y poderles entrar en el sistema de formación. Pero usted entenderá que al ciudadano le parezca una broma esta, ¿no? Que haya presuntos médicos y no pueden ejercer de médicos y sin embargo no tenemos médicos. Pues no sé si es una broma, es posible que lo puedan entender, ¿no?, como verdaderamente contradictorio. Es decir, estamos diciendo que no hay médicos, cosa que es verdad, porque no hay para contratar ni en Castilla y León, ni por parte del sistema público, ni en otras comunidades, y resulta que hay 5.000 personas con la carrera de medicina que no pueden ser contratados por el sistema público y no se pueden formar. Respecto a ese conflicto de intereses que decía Pablo entre unas comunidades del PP respecto a la EBAU, ¿eso se puede llegar a algún acuerdo? ¿Han hablado con algunas de ellas? Se habló en su día, era muy difícil ese acuerdo porque es verdad que cada una tira por su lado. Nosotros, evidentemente, estamos propugnando desde hace años, no desde ahora, que parecíamos seres extraños hace 2 legislaturas en las Cortes cuando salió esto por primera vez, porque precisamente estábamos viendo lo que iba a ocurrir.
Es decir, el hecho de tener un sistema muy potente, cuando necesitas una nota de corte tan alta, que es otra situación importante. A lo mejor lo que hay que plantearse es que no tener esa nota de corte tan alta, porque además le voy a decir por qué. Porque probablemente hay mucha gente con una gran vocación de medicina y que no llega a esa nota tan alta, resulta que no le dejamos hacer medicina. Es decir, hay que dar una vuelta completa a todo el sistema formativo de los médicos y de los especialistas. Y eso es lo que le hemos pedido a la ministra en la carta, entre otras cosas. Monse. Sí, buenas noches, consejero. La reforma de la atención primaria, un poco a raíz precisamente de esta falta de médicos, bueno, ustedes lo han planteado como un objetivo. No sé, me gustaría que nos explicase en qué medida van a retomar lo que había hasta este momento, desde el anterior equipo de gobierno, del anterior equipo de la consejería, y sobre todo cómo van a casar que no haya médicos suficientes con que estén abiertos los 200 y pico, creo recordar, consultorios que hay en esta comunidad autónoma. Si no hay médicos... 3.600. Sí, bueno, hablamos de centros de salud, sí, consultorios son muchos más, sí. Pues es difícil. ¿Cómo se va a casar que esos consultorios estén abiertos, pero estén abiertos de verdad? No vale decir, bueno, pues abre cuando llamamos para pedir cita previa o una vez a la semana. No. ¿Cómo se va a casar? Le digo, hay una orden del año 91 que nosotros intentamos aplicar en la mayoría, siempre que podemos, en la cual dice que los consultorios ya de menos de 50 tarjetas se atienden a la demanda, es decir, solo cuando hay necesidad y no tienen una visita periódica. Evidentemente va a haber muchas dificultades y sobre todo en ciertos periodos del año como ahora, y por eso le digo que va a haber que reorganizar esa asistencia porque evidentemente no se puede hacer lo mismo con más médicos que con menos médicos, eso está claro. Ahora, lo que sí que le digo es una cosa, lo que no estamos dispuestos es a tomar medidas unilaterales y a no dialogarlas ni con los representantes de los trabajadores, con los equipos de atención primaria, ni con los alcaldes. Tendremos que ver de qué manera, con los recursos que tenemos, explicándolo y haciéndolo, vamos a dar la asistencia sanitaria, además, en cada zona básica de salud, porque las situaciones son diferentes en zonas básicas de salud diferentes. Hay en zonas en las que no hay problemas y zonas en las que sí que hay problemas. Por tanto, las soluciones tienen que ser diferentes y no café para todos, como se proponía con ciertos planes que aquí se han puesto. Con acuerdo político, porque muchas veces vamos a intentarlo. el problema está ahí. Yo en mi comparecencia en las Cortes hablé de un pacto por la sanidad, pero no un pacto en global, sino un pacto de medidas que vamos a intentar sentarnos, si es que quieren sentarse con nosotros, el resto de las fuerzas políticas, para pactar precisamente estas cosas. Porque realmente las soluciones no son mágicas y no quiero que pongan un médico en mi pueblo, porque es que no lo hay. ¿Y a qué esperan para el pacto, para sentarse con las fuerzas en algo tan urgente como esto? Porque se va a pasar el mandato, como se ganó así. No se me pasa el mandato todavía. Llevamos 60 días de mandato. Vamos a sentarnos en el momento, a la vuelta del verano, con unas propuestas, que evidentemente un documento básico de propuestas, simple, no farragoso, para ver si conseguimos llegar a un acuerdo. Sobre todo con el Partido Socialista, entiendo, ¿no? Evidentemente es la fuerza mayoritaria de la oposición y es la fuerza que más tiene que decir en esto. En esa carta también pedía a la ministra que estos temas, el déficit de médicos, de especialistas en la atención primaria, se incluya en el Consejo Interterritorial de Salud. ¿No se había incluido hasta ahora? ¿No se habla de este tema? No, curiosamente, en la última reunión que tuvimos del Consejo Interterritorial presencial en Valencia, el día 15 de junio, el debate surgió en ruegos y preguntas, y porque le sacamos las comunidades. Es decir, curiosamente el Ministerio no tenía ningún interés en que se debatiera esto. Se le forzó a un debate. Curiosamente, en la siguiente reunión del Consejo Interterritorial, el siguiente miércoles, de modo telemático, no se volvió a incluir. Y ahora se ha incluido porque realmente lo hemos forzado a que se incluya. Y el día 26 nos han comunicado que va a haber una reunión del Pleno de la Comisión de Recursos Humanos, en la que estamos los consejeros y los directores generales de personal. Pero ha sido a fuerza de forzar, valga la redundancia. Me parece curioso que sepa, 60 días lleva de legislatura. Bueno, se le está haciendo muy larga, muy corta, no. Está siendo más tranquila que esa última etapa de la legislatura pasada. En el gobierno no hay etapas tranquilas. No hay etapas tranquilas. No hay etapas tranquilas. Entonces, y en sanidad no hay etapas tranquilas ni con abundancia de médicos. O sea, que no es una materia difícil, es una materia, además, que es muy sentida por la población y la población tiene altas exigencias, como es lógico, y no es una situación tranquila, lo cual no quiere decir que se me esté haciendo largo. Bueno, pues consejero de Sanidad, gracias de nuevo por estar en cuestión de prioridades. Mucha suerte, ojalá que el COVID, esos datos empiecen a reducirse, porque es verdad que empiezan ya a preocupar a mucha gente, aunque estamos muy lejos de las peores oleadas, ¿no? Sí, afortunadamente esto ha cambiado para bien. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, es miércoles y ya saben que nos adentramos en las noticias más curiosas de las redes, que no solemos además comentar en este programa. Soraya Lázaro, nuestra cotilla influencer, nos la cuenta con su inconfundible estilo.
Muy buenas noches, José Luis. Creo que voy a llorar, que es el penúltimo cotilleo. Nada de llorar, que hay muchas noticias virales de las que informaros. Hoy hablamos de abuelas inspiradoras. Una mujer de 82 años se ha hecho viral por superar los entrenamientos más difíciles en TikTok. Erika Richko empezó a los 55 años a cambiar su forma física. Nunca es tarde, amigos. Cuando cumplió 76 años lo llevó a un nivel muy alto de entrenamiento y hoy en día comparte sus consejos a través de sus redes sociales, donde aspira a 60.000 seguidores. Todo esto ocurrió cuando sus hijos se mudaron de país, su padre falleció y perdió la relación con sus amigos, viéndose completamente sola, así que sacó fuerzas para reconstruirse. Hago yo esta postura y me quedo así para siempre. Aunque estoy todo fuerte, que ahora voy al gym, no os lo esperabais, ¿eh? Otra de nuestras abuelitas inspiradoras pasó de no saber escribir a ganar un premio de relatos tras el confinamiento. Elena García, de 78 años, aprendió a escribir gracias a sus nietas y tras esto ha ganado el Premio Nacional para mayores de 65 años. ¡Ole, ole! Nuestras abuelas inspiradoras, que es que son lo más. Oye, ya que hablamos de abuelas, yo le mando un besito a la mía, que seguro que nos está viendo. ¡Te quiero, abuela! ¡Eres la mejor! Y por último, que está celebrándose San Fermín. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Ale, a disfrutarlo a tope, que la semana que viene es nuestro último cotilleo pistacho. Tú también estás triste, ¿verdad? Nosotras nos quedamos por aquí bicheando por las redes sociales y la semanita que viene os lo contamos todo. ¡Mua! Que te como. Pues yo sé de una que se quiere ir a los Sanfermines de Pamplona, Silvia. Yo estoy con la carne de gallina. Pero nadie te acompaña, ¿no? No me acompañan. Amigas de Silvia, por Dios, acompañar a Silvia, que quiere desquitarse de tanta tensión y de tanto trabajo. Sí, qué recuerdos. ¿Verdad? El domingo que corren los Miura. El domingo finalmente corren los Miura en San Fermín. Parece que son los toros más peligrosos, pero es el día de más ajetreo, dicen, que cuentan que es más ajetreo, más gente, bueno, pues perjudicada por la mañana, pero son los toros más nobles, que cogen la manada y siguen. Decía yo al principio, ¿no se ha sorprendido ver esas imágenes de toda la gente pegada? Yo estoy con la carne de gallina, ¿verdad? todavía. Pero Estaba sí, trabajando y lo he puesto en la radio y es que iba en el coche y digo, Dios mío. Pero sí hemos tenido el pre-San Fermín, que es los San Juanes, la saca en Soria. Bueno, sí. Hemos visto todos el mismo. Bueno, perdona. Y hay muchos conciertos, donde la gente también Forma está humilde, en las de primeras forma humilde, filas. pero- Muy Ya pegadas. estamos de Bueno, hay fiesta en muchas fiesta, ganas, ya hay nada. muchas ganas. Y obviamente tenemos ahí el virus otra vez acechando, pero Sí. hay muchas ganas. Y yo creo que había que vivirlo. Bueno, muy emocionante. Así yo que tú salías de aquí me compré un ¿Verdad? pantalón Sí. blanco y una camiseta y una fajilla y... Pues nos vamos los 4 a los Sanfermines de Pamplona. Y rápido y veloz, nos vamos con Calixto Albricias, que hoy está con una noticia atascada, pero además desde hace muchos años. Vean. Las bajantes, José Luis, hacen el ruido que oís. Por fin tenemos fecha para la apertura de la línea Madrid-Burgos de alta velocidad ferroviaria. Será el 22 de julio y el trayecto entre ambas capitales se reducirá a 1 hora, 33 minutos y 7 años de retraso. Ya fluye la actualidad. Monse, tú has escrito mucho sobre infraestructuras, te recuerdo. No sería capaz de recordar la primera vez que le pusimos fecha a la llegada del AVE a Burgos. Tremendo. 2014, si no recuerdo mal. Bueno, pues ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos ahí. Monse, gracias. Pablo, vosotros. Silvia, buen verano, placer. que ya Buen nos verano. veremos. Pasarlo muy bien, disfrutar mucho y a ustedes les espero mañana otra vez aquí a las 9:30. Cuestión de prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.